Perfecto, joven. Ahí arranqué con la grabación. Vuelvo a saludarles, espero todos ustedes se encuentren súper bien. Les comentaba el tema de cómo le ha tratado el frío, porque hoy día sentí que hizo muchísimo frío. Aparte cayeron unas gotitas ordinarias, pero bueno, nada. Eh, Sería rico estar en la casita acostadito, pero nos tocó. Eh, Habiendo dicho eso, y tal vez dando un minutito más de relleno para que se sigan incorporando más compañeros y compañeras, les debo comentar que eh, perfecto, Bastián, abuso, recibo de su mensaje. No, les quería comentar de que la clase pasada me parchó Rodrigo y es porque me invitaron a hacer clases en el MBA. Y el MBA son las clases también online, entonces no podía duplicarme en dos. Entonces, como había una actividad, vi que muchos me compartieron esta actividad y en algunos casos recibí correos con los distintos enlaces y claro, pues pensando, dije yo, ¿cómo es posible de cargar un video? Tal vez un video, si es que se extendieron mucho, pesará más de, no sé, 10, 20 megas y creo que eso no lo permitía el sistema. Así que quedó resuelto aquellos que me mandaron, por ejemplo, un documento, con el documento está el enlace o me compartieron un drive, fantástico. Así que no pasa nada, yo ya esta semana me pongo al día con las evaluaciones que les debo, que vendría siendo el control y por supuesto darle feedback sobre esta investigación que tenía dos cosas. Una, riesgo país y la otra, ¿no es cierto? Creo que tenía que ver con tipo de cambio. Eh, y hoy día, entonces, lo que tenemos planificado para esta semana sería ver eh, cómo es que se relacionan dos curvas. Está la curva IS y la curva LM, y por supuesto con esta podemos calcular un equilibrio. Entonces, habiendo dicho eso, arranquemos, ¿vale? ¿Qué les puedo comentar, primero que todo, con respecto a la curva ISLM? Debemos entender que este modelito lo que busca, ¿no es cierto?, es unificar, o mejor dicho, mezclar un montón de variables. ¿Cuáles vendrían siendo? Chuta, que se me cae la tablet. ¿Cuáles vendrían siendo todas estas variables? Primero que todo, tenemos el mercado de productos y servicios y por otra parte tenemos el mercado monetario. Cuando hablo del mercado monetario, piensen en la cantidad de papel, el metálico, ¿no es cierto?, que pudiese estar en circulación dentro de las distintas economías. Teniendo entonces en foco de que queremos ver esta relación entre el mercado de productos y servicios junto con el mercado de moneda, el mercado monetario, el contraste que nosotros tenemos que hacer es en función de dos variables. Estoy pensando en el ingreso asociarlo a Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, la demanda agregada junto con lo que pasaría con la tasa de interés. De aquí está el enlace entonces con lo que nosotros hemos visto previamente, pensando en la política monetaria y la política fiscal. ¿Ok? Eso es más o menos lo que estaría reuniendo este modelito integrador entre las curvas ISLM. ¿Ok? Entonces, nuestra agenda viene bien nutrida. Quiero ver si es que estamos escribiendo. Un segundito. Sí. Hago esta introducción, ¿no es cierto?, al modelo ISLM. Vemos las características de las distintas curvas IS por una parte, LM por la otra. Un segundito. Ahí sí. Y vemos cómo se relacionan entre estas, ¿vale? Lo que sí me di cuenta, y tal vez permítanme tomarme el atrevimiento como para que quede mejor explicada esta teoría. Porque revisando el material que ustedes ya tienen disponible en el aula virtual, esto no aparece. Entonces, tal vez permítanme, como para dentro de esta, ¿cómo llamarlo?, de esta introducción al modelito, permítanme hacer típicamente los gráficos, ¿vale? Entonces, se supone que tengo un gráfico que me estaría mostrando la interacción entre las curvas IS y la curva LM. Entonces, cuando nosotros hablemos de equilibrio, siempre pensemos que dentro de un plano cartesiano nos movemos en este caso en el primer cuadrante donde tanto el eje X como el eje Y son variables positivas, ¿vale? Entonces, por acá, en la abscisa, ¿no es cierto? Si es que quieren llamarlo ustedes, vamos a poner el Y, que vendría siendo el Producto Interno Bruto, y por este otro lado, en la ordenada, vamos a poner la tasa de interés, ¿vale?
Acuérdense que le había dicho yo que lo que busca este equilibrio entre la curva ISLM es ver mercado de productos y servicios, mercado monetario y cómo este se relaciona, ¿no es cierto?, con, como les decía, el ingreso en la variable X y en la ordenada tengo entonces nuestra tasa de interés. Ahora, yendo un poquitito más y echando a picar un poco más fino, tengo dos curvas, IS y la curva IS y de inversión S de ahorro. Ojo que están en inglés, investment and savings, si es que no me equivoco. Sí, ahorro de saving. Entonces tengo una curva que me estaría mostrando por una parte la inversión y el ahorro. Y yo quiero ver cómo esta curva de inversión y ahorro se ve afectada o se puede mover en función de los cambios, por ejemplo, que tengo en la tasa de interés y cómo este afecta, ¿no es cierto?, el nivel de ingreso. Por lo tanto, siempre recuerde que la curva IS va a tener una pendiente negativa. Y como tiene pendiente negativa, yo la tengo que empezar a leer desde izquierda a derecha. Entonces, tiramos una línea, me voy a pegar un trucazo, la voy a poner con color rojo y voy a suponer que esta vendría siendo mi curva IS, ¿vale? IS. Acuérdese, I de inversión, S de ahorro, ¿ok? Y voy a borrar esto que me está generando problemas. Y me queda una curva más, esta la voy a pintar de color negro, que vendría siendo la LM. ¿Qué pasa con la curva LM? LM tiene que ver con la liquidez, o mejor dicho, las preferencias por liquidez junto con la oferta monetaria. Entonces, como tiene pendiente, en este caso positivo, cuando yo leo de izquierda a derecha, debiese tener, ¿no es cierto?, un comportamiento de la siguiente forma. Trucazo, solamente quiero mostrar el equilibrio y esta curva que me estaría mostrando, LM. ¿Ok? Entonces, fíjense que tengo dos curvas, IS, inversión ahorro, LM, tengo entonces las preferencias por liquidez junto con esta oferta monetaria. Ahora, nosotros sabemos que cuando vemos distintas curvas, estas curvas pudiesen estar afectadas, por ejemplo, sobre todo dentro de los distintos modelos para cuando tengo una economía abierta, cuando tengo una economía cerrada. Eh, la presentación que está montada hoy día está pensada en ver este equilibrio y los efectos que tiene curva ISLM en economías abiertas, ¿vale? Junto con ello, también no olvidemos que bajo ciertos regímenes pudiésemos encontrar algunas curvas donde van a tener un distinto tipo de elasticidades. ¿Qué quiere decir la elasticidad? Quiere decir cuán inclinada va a encontrar, ¿no es cierto?, estas curvas. Hay algunas que van a ser, por ejemplo, paralelas a la ordenada y otras que van a ser paralelas a la abscisa. De ahí viene entonces si es que estoy frente a una eh, elasticidad, ¿no es cierto? Ya sea LM o IS, elástica, inelástica, perfectamente inelástica o literalmente unitaria. Esto como contexto general, ¿ok? Porque si tal vez me apuran un poquitito más y nos enfocamos, por ejemplo, en esta curva roja que yo le acabo de trazar, la intención en la curva IS es literalmente ver en base a, frente a los distintos cambios, ¿no es cierto?, que se puedan dar en la tasa de interés, quiero ver cómo esto afecta las combinaciones de ingresos. Entonces, solamente como para ir mostrando algunos antecedentes. Aquí nosotros sabemos que está el cero, ¿no es cierto? Y fíjense, ¿qué va a pasar acá? Voy a tener tal vez estos movimientos. Ojo, yo estoy pensando que la tasa de interés va subiendo. Entonces, si la tasa de interés empieza a subir, fíjense lo que va pasando con mi curva. Ahí voy a suponer que está el equilibrio. ¿Qué va pasando con la IS? Se va aumentando. Entonces, ¿qué va aumentando? El ingreso. ¿Vale? Entonces, tal vez acá las conclusiones que yo pudiese tener en función de, ojo, estoy viendo solamente un movimiento de la curva IS, es que si la tasa de interés tal vez sube, ¿no es cierto?, va a disminuir la inversión y como disminuye la inversión, disminuye tal vez la producción. Entonces, entendamos que se generan cambios importantes desde el nivel de cómo golpea la inversión. Inversión, ustedes saben que está implícita en el ingreso. Entonces, tal vez como para recordar un poquitito, les voy a pegar acá un recordatorio. Habíamos dicho que el ingreso, la renta de un país, que ya podemos entenderla como la demanda agregada, está en función del consumo, más la inversión, más el gasto de gobierno, y dado que estamos en economía abierta, teníamos las
Chuta, no. Oh, me borró todo. No, lo siento. Voy de nuevo rapidito porque no sé qué pasa con esta cuestión, pero ves que quiero hacer gráfico, anotar cosas, me borra todo. Si es que alguien sabe, tal vez estoy haciendo algo mal yo, pero eh, bueno, lo voy a superar. Y ese LM. Entonces, ¿qué les decía yo? Que el ingreso, que ya sabíamos que era la demanda agregada, se igualaba al consumo, más la inversión, más el gasto de gobierno, más en economía abierta, ahora sí, exportaciones netas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo aquí en el equilibrio, ¿no es cierto? Fíjense qué pasa si es que la tasa de interés cae. Si la tasa de interés cae, evidentemente tengo un choque en la LM y también en la curva IS. Pero bueno, cuando la tasa de interés baja, aumenta la inversión. Claro, porque tal vez encontrar financiamiento es mucho más barato. Entonces, si invierto más, debiese entender que también hay un incremento en la producción y eso hace entonces que pasar de este punto, paso para acá. Entonces ahí ya tengo un desplazamiento a lo largo de la curva IS, ¿ok? Pero ¿qué pasa con la curva LM? Bueno, estoy pasando desde el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Lo voy a pintar con otro color, espero que esta vez no me borre esta cuestión. Fíjense, del punto de equilibrio estoy pasando, sigo con el mismo efecto, cae la tasa de interés. Entonces, esta cantidad que tenía acá en la LM, me estoy desplazando hacia este punto. ¿Se logra entender? Entonces, ¿qué pasa cuando se genera este cambio tal vez? Véanlo desde el punto de vista de qué pasa con el ingreso. En este caso, el ingreso está disminuyendo. Si el ingreso está disminuyendo, las personas tal vez van a demandar más dinero. Y al demandar más dinero, ¿qué pasa con la tasa de interés? La tasa de interés debiese tender a subir. Entonces, full resumen de esto. ¿Qué es lo que me estaría mostrando este modelito bajo el equilibrio de las curvas IS-LM? Habíamos dicho, curva IS, pendiente negativa, y lo que estoy viendo, ¿no es cierto?, es la inversión y el ahorro. En cambio, la LM, que tiene pendiente positiva, lo que yo estoy viendo por una parte son las preferencias por liquidez y, por supuesto, la oferta monetaria. Dentro de mi gráfico, ¿cuáles son las variables, ¿no es cierto?, que son de interés de estudio? En la abscisa, en el eje X, si es que quieren llamarlo, tenemos por acá el ingreso, demanda agregada, y por acá tengo la tasa de interés. ¿Ok? Se supone que en este equilibrio, el equilibrio entiéndanlo donde, se me fue la palabra, donde chocan, no, no es la palabra técnica, pero donde se cruzan, donde se intersectan las curvas. Ese es el punto de equilibrio y es el M que uno llama. ¿Y qué se supone que encuentro ahí? Primero que todo, la producción o el ingreso de un país estaría en equilibrio. ¿Equilibrio con qué? Váyanse para el otro lado, con la tasa de interés. El tema está que como estamos bajo economía abierta, esta cuestión genera cambios importantes desde el punto de vista de las variables que influyen en este. Fíjense, comercio abierto, ¿no es cierto? Economías abiertas al comercio internacional. Por lo tanto, cambian exportaciones, importaciones. Puedo ver los movimientos de capital y dado que tengo estos movimientos de capital entre exportar e importar, automáticamente subyace, ¿no es cierto?, lo que pudiese pasar con la tasa de interés. Y eso evidentemente genera desplazamiento en las distintas curvas. Ahora, cuando aumenta cada una de ellas, genera evidentemente cambios importantes en, en las distintas curvas. Por ejemplo, si es que aumentan las exportaciones, pensémoslo desde el punto de vista de ceteris paribus, todo lo demás, tal como hemos visto. Si aumentan las exportaciones, yo fácilmente pudiese decir que va a haber un incremento, por ejemplo, en la demanda agregada. Pudiese decir también que se va a generar un desplazamiento hacia la derecha de mi curva IS. Y por otra parte, también pudiese decir que se pudiese estar generando un aumento del ingreso por una parte y la tasa de interés de forma conjunta. Entonces, peguémonos ese truquito. Fíjense, estoy moviendo una variable que en este caso estoy suponiendo que las exportaciones estarían aumentando. A ver si es que esto me resulta. Espero no perder nada, ¿vale?
¿Qué estábamos diciendo? Que la curva IS se va a desplazar hacia la derecha. Por lo tanto, esta se va a mover para acá. Y, a ver si es que me alcanza el pulso. Fíjense, ¿qué va a pasar? Se genera, como les decía yo, un nuevo punto de equilibrio. ¿Dónde está la intersección? Este choque que les decía yo entre la IS y el M, ahora está acá arriba. Por lo tanto, ¿qué pasó con la tasa de interés? La tasa de interés subió. ¿Y qué pasó con la producción? Pasó de este punto a este que tengo por acá, en verde. Una variable, ceteris paribus, todo lo demás. ¿Qué más pudiésemos pensar? Vámonos para el otro lado. Pensemos ahora tal vez que va a aumentar, no sé, pues, las importaciones. Bueno, veamos los efectos, este efecto dominó que genera, por ejemplo, un incremento en las importaciones. La curva ISLM, ayúdenme ustedes, ¿se desplazará para la derecha o para la izquierda? Supongamos en la situación original que vendrían siendo ambas curvas que están pintadas en negro. ¿Qué creen ustedes? Entonces, disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Que Claro, justo se me fue fíjate, el internet. lo que está en verde es lo que yo estoy suponiendo. ¿Qué fue lo primero que suponí? Que las exportaciones aumentan. Ahora, en base a la situación original, mi curva de ISLM en negro, quiero ver solamente el efecto que pudiese traer si es que, por ejemplo, las importaciones ahora disminuyen o aumentan. Ya, supongamos que aumentan las importaciones. ¿Qué efectos creen ustedes que se pudiesen generar en este equilibrio? O sea, se expresaría a la derecha. Claramente se aumenta. ¿A la derecha o a la izquierda? A la A la izquierda, izquierda. profesor, Hay dos, Sú- dos disminuye condiciones. el Súper ingreso. bien, súper bien. Fíjense, si desplazo, o sea, ¿cuál es el efecto primero que tengo? Que las importaciones aumentan. Si las importaciones aumentan, ¿qué pasa con las exportaciones netas? ¿Van a ser más grandes o Disminuye. más disminuyen, perfecto. Y si disminuyen, ¿qué quiere decir entonces? Que mi curva IS se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, voy a pegarme un trucazo con rojo y la pongo por acá. Automáticamente, ¿qué pasó con el punto de equilibrio? Se contrae, ¿no es cierto? Fíjense, ¿qué pasó con la producción o con la renta? ¿Qué pasa con el ingreso nacional? Disminuye. Perfecto. ¿Y qué pasó con la Disminuye. tasa de interés? Aumentó. ¿Qué pasó con la tasa de interés? Baja. Cayó también, pues fíjate. En el punto negro se supone que tengo acá el punto de equilibrio. Ustedes me dijeron, si es que analizo el ingreso, fíjate, ¿qué está pasando? Está Se disminuyendo el contrajo. ingreso. ¿Y qué pasó con la tasa de interés? Tiende a También bajar. cayó. Entonces, evidentemente, acá pudiesen ser los efectos que me pudiese estar mostrando, ¿no es cierto? Vuelvo a insistir. El mercado de bienes y servicios junto con el mercado de monetario y con las variables que son de mi interés, donde tengo tasa de interés en el eje Y y tengo, ¿no es cierto?, la demanda agregada o el ingreso en la abscisa o eje X. ¿Ok? Solo Vale, que creo que eso... oye, hay una Adelante, cosa, un ¿sí? detalle, profesor, si me permite, que, claro, nosotros podemos decir, bueno, subimos o aumentamos las exportaciones o disminuimos las importaciones, pero eso de alguna manera no se controla tan fácilmente porque usted sabe muy bien, ¿cierto? Que las exportaciones se producen en la medida que ingresamos a mercados y las importaciones muchas veces son casi necesarias u obligatorias en determinados bienes para la manufactura, para alimentos, etcétera, que necesita el país. Entonces, digamos, desde el regulador, eso básicamente no, casi no se controla. Se vuelve difícil, efectivamente.
No es una cuestión que uno pueda decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Voy a cumplir con una cuota. Imagínate, cacha la estupidez que voy a decir. Tenemos que cumplir con una cuota de exportación o una cuota de importación como para mantener en equilibrio esto. Es como decir, pucha, voy a fijar un techo máximo a las exportaciones. Y uno puede pensar, pero ¿cómo vaya a poner un techo máximo? Y otros te pueden decir, claro, es que si no pongo el techo máximo, se me va a disparar esta cuestión y por lo tanto tal vez voy a tener desequilibrio importante a nivel interno. Entonces, no alcancé a ver el nombre del compañero que estaba opinando, así que una disculpa, pero tiene toda la razón, po. No es una cuestión que un gobierno, ¿no es cierto?, pudiese controlar. Literalmente lo que se hace, ¿no es cierto?, es que se deja un libre actuar, ¿no es cierto?, un libre comportamiento de estas variables donde nosotros sí pudiésemos poner tal vez ciertos paños fríos con la intención de no calentar o recalentar la economía, en la forma de cómo se aplican las distintas políticas, llámese monetaria o la fiscal, ¿no es cierto? Eso sí podemos hacer. Acuérdese que la política fiscal literalmente pudiese estar dada por el gobierno y pudiésemos pensar en un incremento en el gasto público, aplicamos impuestos, ¿no es cierto? En fin, versus cuando analizamos, por ejemplo, la política monetaria, ¿qué es lo que estaba haciendo el Banco Central? El Banco manejando la Central tasa de puede, interés. perfecto, eso por una parte, pero fíjate que aquí estoy viendo ahora el mercado monetario, el papel moneda, el metálico que anda en circulación. ¿Cómo el Banco Central puede regular este metálico que anda en circulación? Controlando la emisión. Primero que todo, Aumentando el impuesto. no, po. El Banco Comprando, Central no tiene nada que ver con el impuesto. comprando dólares. La Perfecto, tasa de interés, inyectando o retirando moneda. Entonces, literalmente lo que puede hacer el Banco Central es emitir bono o comprar bono. Bonos emitidos por el Banco Central. Si no está el Banco Central como regulador, ¿no es cierto? El que tiene esta misión de mantener una tasa de inflación controlada, acuérdense que ahí está su campo de acción dentro de la política monetaria. TPM fija la tasa máxima, pudiese comprar o sacar dinero, papel moneda, pesos, o este tema de los dólares, la divisa. A eso está aplicado, fíjense, automáticamente a lo que pudiese pasar con la LM. La LM, recuerde que veía las preferencias por liquidez por una parte, junto con la oferta de dinero que pudiese estar en una economía. En cambio, la curva IS veía inversión y ahorro. Evidentemente están ligadas, pero los mayores cambios que pudiese generar, en este caso, el gobierno mediante una política fiscal, pudiese hacer un desplazamiento si es que, por ejemplo, el gobierno decide aumentar su gasto público. ¿Ok? Entonces, quería arrancar con esto porque eché de menos tal vez estos grafiquitos en la presentación. Evidentemente, si van quedando dudas a medida vayamos avanzando, ustedes me van diciendo y podemos, por supuesto, retomarlo. ¿Ok? Entonces, pregunta, ¿cuáles son los efectos de las políticas fiscales y monetarias en el modelo ISLM y cómo impactan en la demanda y oferta agregada? Bien amplia la pregunta, pero si se dieron cuenta, ya discutimos todo lo que pudiésemos responder en base a esta pregunta. Pero hoy día, ahorita, mi interés, ¿no es cierto?, es que empecemos a picar un poquitito más fino en cada una de ellas. Entonces, veamos este ejemplito. Tengo por acá una ingeniera comercial que analiza el impacto de una política fiscal expansiva como un aumento en el gasto público, puede usar el modelo ISLM para poder prever cómo se desplazará la curva IS hacia la derecha. Entonces, fíjense lo que me está diciendo esto. Desde el punto de vista empresarial, quiero ver yo como tomador de decisiones, ¿no es cierto? ¿Qué estaría pasando si es que estoy frente a una política fiscal expansiva? Política fiscal expansiva que me está diciendo que el gobierno decide incrementar su gasto público. Efecto, ¿qué efecto quiero ver yo, quiero prever en el mercado? Es que hay un desplazamiento en la curva y ese, ¿hacia dónde se está desplazando? Desplazando. ¿Hacia dónde se está desplazando esta curva? Hacia la derecha.
Entonces, noten que este cambio en la política fiscal que piensa aumentar, incrementar el gasto público, genera un desplazamiento de mi curva IS. Esto permite, por supuesto, anticipar que, ojo, en el corto plazo habrá un aumento del producto, el I, que vendría siendo el ingreso, ¿no es cierto? Esta demanda agregada y posiblemente de la tasa de interés. ¿Esto qué implica? ¿Cuál va a ser el desenlace de todo esto? Evidentemente va a afectar las decisiones de inversión y de financiamiento. Claro, piénsenlo, si es que tengo un incremento en la producción, tal vez, ¿qué me va a tocar hacer a mí como empresa? Decir, ok, tal vez el minuto, ¿no es cierto?, de poderme a producir mucho más. Si produzco mucho más, yo esperaría el día de mañana que esos productos se transformen en ventas reales y estas ventas reales, por supuesto, en ingresos. Por lo tanto, tal vez se generaría un win-win. Estaríamos, ¿no es cierto?, tal vez frente a una implicancia económica, la cual estaría haciendo el llamado a que hay que comenzar a invertir o hay que comenzar, ¿no es cierto?, a producir más. Literalmente es eso. Y ojo, si es que yo veo o evidencio un incremento, un potencial incremento en la tasa de interés, ¿qué pudiésemos hacer ahí? ¿Nos conviene ahorrar o invertir más cuando la tasa de interés está alta? Ahorrar. Tal vez nos va a convenir ahorrar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, tal vez bajo este concepto y pensando en que estamos analizando en función de economía abierta, literalmente a una tasa alta de interés, eh, ¿a quién estamos llamando literalmente? Piénsenlo, ustedes están en Argentina, Perú, no sé, cualquier otro país, y acá Chile tiene una tasa de interés alta. ¿Se pudiese decir de que hay incentivo a atraer capitales extranjeros, no? Sí. Sí, Todo el rato, po, todo el rato. Ojo, que esto Capitales golondrina, evidentemente... profesor. mm, ya, ojo, es que tal vez... ¿Cuál es la concepción? Hagamos un paréntesis de este capital golondrina que entiendes, creo que fue Rodrigo el que habló. No, Pablo, profesor. Pablo, una disculpa, ayúdame. ¿Qué entendís tú por capital golondrina? Son los que vienen estacionalmente, no son para quedarse en el país con una inversión a largo plazo. Ya, vale, pudiésemos decirlo que sí. Piénsalo, así como las golondrinas que hacen. Para ciertas temporadas, como que abandonan el nido, qué sé yo, buscarán un clima más cálido y pasado ese clima más cálido se vuelven, ¿no es cierto?, a su lugar de origen. Por lo tanto, sí, aplicaría este concepto de capitales golondrinas, donde voy, ¿no es cierto?, tanteo ahí cómo está el ambiente de inversión, hago la inversión tal vez en el corto plazo, tal vez, no sé, concreto una cierta ganancia y tal vez con mis distintos perfiles de aversión al riesgo, concreté la ganancia, vamos liquidando las inversiones, pesco todos mis capitales y me vuelvo. Tiene lógica, ¿vale? Pero la intención es que cuando se apliquen este tipo de políticas, pensando en una política expansiva, política fiscal expansiva, ¿no es cierto? Claro, a nosotros nos gustaría que estos capitales extranjeros se mantengan en el país y sigan generando, ¿no es cierto?, activos de capital, se siga produciendo más y al producirse más, evidentemente, ¿qué va a pasar? El ingreso, este Producto Interno Bruto, esta demanda agregada debiese ser mucho más grande. Ese tal vez pudiese ser el efecto que pudiésemos tener, ¿ok? Por lo tanto, aquí les dejo, por eso les decía yo, tal vez no está como muy clarito en la presentación el comportamiento que tenemos en las curvas, pero por definición esto es más o menos lo que ellos debiesen encontrar. Literalmente va a ser un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, ¿les parece que los grafiquemos? En una de esas tal vez es que el día de mañana les toca estudiar, ya lo tienen hecho.
Supongamos que nuevamente este es el origen. ¿Y qué va a pasar? Tengo mi desplazamiento a la derecha de mi curva IS. Entonces, a ver si es que nos acompaña el pulso. Entonces aquí tengo I1, I1, y con rojo tengo un I2, I2. Ah, que soy pavo, perdón. Aquí es una Y, no I. Ahí sí. Entonces, ¿qué efecto pasó acá? Del equilibrio cambiamos acá, del equilibrio cambiamos acá. Ahí está el desplazamiento entonces de mi curva IS y con ello, ¿no es cierto?, un nuevo equilibrio. Ahí lo tenemos. Entonces, para ir más o menos cerrando esta parte de el efecto que puedo encontrar en una política fiscal expansiva. ¿Qué me decía el enunciado? Primero que todo, el gobierno aumentaba el gasto público. ¿Cuál era el efecto? Se desplaza la IS hacia la derecha. Ustedes notaron que aumenta la producción y aumenta la tasa de interés. En economía abierta, que vendría siendo nuestro efecto, vamos a encontrar una tasa más alta. Como ustedes me dijeron que tengo una tasa más alta, los capitales extranjeros pudiesen verse atraídos, ¿no es cierto?, por esta rentabilidad mucho mayor. Pensemos, ¿qué pasa con la moneda local? ¿Qué creen ustedes que pasará con la moneda local? ¿Se aprecia o se deprecia? Se deprecia. ¿Está segura? No, No, pues al aumentar la inversión, profe, se supone que la moneda local aumentaría de valor. Todo el rato, pues se aprecia. Se aprecia la moneda local, disculpen. Se aprecia, efectivamente. Ojo, esto sería parte del efecto expansivo. Evidentemente podemos meter más pelo a la sopa y ver qué es lo que pudiese estar pasando con mayor detalle. Hasta acá, ¿vamos todos bien? ¿Hay alguna duda o consulta? ¿Les parece que vamos ahora a la curva IS? Entonces, como definición para mi curva IS, primero que todo, representa combinaciones entre tasa de interés y el nivel de ingreso, donde el mercado de bienes está en equilibrio. Ojo, yo le llamo productos, pero ustedes cachan que es lo mismo. Productos, bienes, servicios, productos, estoy pensando en la producción de un país, en función del ingreso o demanda agregada. Formulita básica, donde NX, exportaciones netas, es el saldo neto de las exportaciones. Y ustedes cachan que esto sería exportaciones menos importaciones. ¿Qué pasaba con la pendiente de la IS? Fíjense, negativa. Entonces, un incremento en la tasa de interés va a reducir la inversión y por ende el ingreso. ¿Cuáles vendrían siendo los factores que pudiesen generar desplazamiento? Hay algo tal vez que no les expliqué, ahora que apareció esta palabra, ya se lo grafico nuevamente, que se estarían desplazando, ¿vale? Factores que desplazan las distintas curvas. Primero que todo, políticas fiscales, cambios en el gasto de gobierno o TT impuestos, ¿vale? Y por otra parte, las variaciones en la demanda externa. Entonces, quiero hacer esta precisión porque no se las comenté anteriormente. Una disculpa. Estoy por hecho a veces que no sabemos todo. Yo entiendo, ¿no es cierto?, que estamos en un plan de continuidad, pero yo creo que nunca está de más hacer estas profundizaciones. Tengo tasa de interés, tengo ingresos y fíjense. Voy a hacer el mismo corcho. Tengo una IS1 y tengo una IS2 y aquí tengo una LM. ¿Qué pasó acá? ¿Qué es el efecto que ustedes me pudiesen decir? ¿Hay un desplazamiento o no de la IS? Hacia la derecha, aumentó el ingreso. Perfecto. Eso es lo que me está diciendo el ejemplito. oh, Pero, ¿qué pasó con la LM? ¿Se desplazó la LM o no? ¿No? se Se mantuvo. desplazó el No punto de sé. equilibrio. Perfecto. Se cambió tal vez su punto de equilibrio, efectivamente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto?
vamos a ver desplazamientos y movimientos, son cosas distintas. Eso es lo que quería precisar con ustedes. Entonces, desplazamiento versus movimiento. Desplazamiento es lo que acabamos de graficar, pasos de IS1 a IS2. Y los movimientos, ¿cómo los voy a ver? Aquí tal vez voy a precisar lo siguiente. Voy a poner I1, y con azul, I2, I2. Se Dale, movió de desplazamiento. E1 a E2, profesor. Claro, tengo el par ordenado I1, I1 a I2, I2. Chuta, quedó medio raro. ¿Se alcanza a ver ahí? Un 2. Son pares ordenados, lo dejo X, Y como para que me vayan siguiendo la idea. ¿Dónde encontramos el movimiento? En la LM, donde estoy pasando, ¿no es cierto?, de este punto de equilibrio I1, o mejor dicho, Y1, I1 a Y2, I2. Para ir cerrando esta idea, desplazamiento es que muevo una curva completa. Ojo, acá estamos suponiendo que se mueve a la derecha, pero fácilmente podemos encontrar que se mueve a la izquierda, ¿ok? Asimismo, la LM puede subir o bajar, pero bueno, es el desplazamiento. Derecha, izquierda, y ese, arriba, abajo, LM. En cambio, los cambios o los movimientos que podemos ir viendo son tal vez los cortes, los puntos de equilibrio, estas intersecciones, palabra técnica, entre las distintas curvas, de pasar del punto de equilibrio, el que está más a la izquierda, hacia el que está, en este caso, a la derecha. ¿Ok? Listo. Eso era lo que me faltaba tal vez precisar con ustedes, sobre todo en este curso de economía. Profesor, Dígame. tengo una duda. No sé si estoy confundida o me acuerdo que en economía, cuando tuve en la anterior ingeniería, se suponía que la curva, o sea, creo que crece hasta cierto punto y de ahí declive, pero no sé si es así acá o no es así. Claro, todo el rato. O sea, se llaman curvas porque hay efectos marginales para cuando uno las grafica, pero hoy día, como es teórico, no tengo números, las estoy dibujando como rectas. Pero usualmente, ¿qué pudiese uno encontrar? Y sobre todo en los libros de economía, que tal vez la curva de oferta va a ser así y la demanda va a ser así. A eso se refiere usted, ¿no es cierto? Con que sí son curvas de verdad. Sí, pero el asunto era que cuando, por ejemplo, el ingreso va subiendo, sube hasta cierto punto, un auge, y de ahí, o punto crítico, y ahí luego declina. ¿No es así acá o es otra cosa? Eh, Por Chuta, me ejemplo, cuesta captar tu idea. Tal vez tú me estás diciendo que por va a ejemplo, subir la hasta un oferta y la punto y después, demanda. ajá, Sí, sí, algo así me hizo usted. sí. Sí, claro, pudiésemos encontrar ciertas situaciones que las curvas van a... Por eso te decía yo, se supone que acá hay efectos marginales. Fíjate, la marginalidad quiere... Me voy a pegar un trucazo. Fíjate el cambio que hay de aquí a aquí. Como en la pendiente es más chiquitita. Pero fíjate de aquí a acá. ¿Te das cuenta que este es mucho más grande? Entonces, si yo le meto más variables, fácilmente voy a encontrar en algún minuto donde esta curva va a empezar a crecer, pero no tanto como lo venía haciendo en los periodos previos. A esto se llama estos efectos de concavidad y me falta la otra palabra, convexidad que pudiesen tener las distintas curvas. Eso, ¿dónde queda mejor explicado? Cuando, por ejemplo, se estudia los productos marginales, ingreso marginal, el coste variable medio, pero eso tiene que ver con microeconomía, no con los efectos macros que nosotros pudiésemos ver. Chuta, la jodí. Ah, ya sé. Pero sí, tiene razón Paola, porque efectivamente bajo ciertos puntos vamos a encontrar cambios en la tendencia de las curvas. Fíjate, como te mostraba acá, en este primer periodo, fíjate qué pasa con la pendiente.
la variación que tengo en el eje Y es más chiquitito. En cambio acá, este que estoy poniendo acá, es mucho más grande el crecimiento que tengo, ¿no es cierto?, entre el cambio, entre el ingreso y la tasa de interés. Evidentemente las curvas, por eso se llaman curvas, porque no son una línea recta. Hoy día, para efectos, ¿no es cierto?, de comprensión teórico, yo las dibujo como rectas nomás. Es más, en los libros yo creo que las van a encontrar todo el rato como rectas, no más que eso. ¿Ok? Ok. Muchas gracias por su intervención, porque claro, son cosas que, así como a mí se me había olvidado mencionarle esto, ¿no es cierto?, sobre la diferencia entre el desplazamiento y el movimiento, ¿por qué no? También este tema de la convexidad y se me olvida el otro nombre. Concavidad. Muchas gracias, concavidad de las curvas. Ya, vámonos con la LM, definiéndolo de forma evidentemente mucho más formal. Cuando hablemos de la LM, veamos entonces que quiero ver las combinaciones que tengo por una parte en la tasa de interés e ingreso, ¿ok? Ahí está entonces esta cuestión que estaría moldeando, o mejor dicho, dándole forma a esta curva que representaría, por supuesto, el mercado del dinero. Mercado del dinero, piénsenlo, como les decía, la cantidad de efectivo que pueda haber dentro de una economía, el metálico, el papel moneda que hay en circulación. ¿Cuál vendría siendo una forma básica? Primero que todo, nos fijamos en la oferta monetaria, los niveles de precio y, por supuesto, en la demanda del dinero, que depende, fíjense, positivamente del ingreso y negativamente de la tasa de interés. Negativamente de la tasa de interés. Entonces, claro, ¿qué habíamos dicho de la curva LM? ¿Cómo era la pendiente de mi curva LM? Positiva. Positiva. Entonces, fíjense, tengo entonces un efecto contrario. De alguna u otra forma, si sube la tasa de interés, ¿qué va a pasar? Yo debiese encontrar, ¿no es cierto? Si sube la tasa de interés, una disminución en el nivel de ingreso, producto que se generan más efectos, no sé, este efecto dominó que se puede ir generando en una economía. ¿Ok? Entonces, hagamos el mismo gráfico, suponiendo, ¿no es cierto?, que tenemos tal vez igualdad de condiciones. Solamente ahorita voy a dibujar solamente una curva IS y quiero graficar dos curvas LM. LM, IS, y esta pintémosla en color rojo. Ya, la voy a tirar para acá. No pasa nada, ¿no es cierto? Ayúdenme ustedes. ¿Qué pasó con la LM? ¿Logramos evidenciar un desplazamiento o un movimiento? Movimiento. Desplazamiento, profesor. Desplazamiento. Desplazamiento. Pero se le movió el punto de equilibrio de E1 a E2. Perfecto. ¿Y qué Sí. curva sufrió entonces un movimiento? Ahí lo tenemos. Desplazamiento en LM subió, pero se generó un movimiento en la curva IS. Fantástico. Creo que ya abordamos entonces y han logrado interiorizar el efecto que pudiese tener, ¿no es cierto?, la curva LM. Primero que todo, pendiente positiva. Eh, y acá, fíjense que fácilmente uno pudiese decir, se habrá movido efectivamente, se habrá desplazado, perdón, mi curva LM hacia arriba o hacia la derecha. ¿Qué creen ustedes? Ya como medio en vivo, porque donde yo ponga la flecha, miren, ¿qué quiero decir con esto? Voy a borrar esta y voy a borrar esta otra, como para que me vayan siguiendo. Fácilmente, si yo se los muevo, soy pavo. Fíjense, tal vez la dirección de mi flecha me va a estar mostrando, ¿no es cierto?, para dónde es que se desplaza mi curva LM. Ya. Supongamos entonces que desplazamos la curva LM, en este caso hacia la izquierda, ¿ok? Pensemos en lo siguiente, ¿qué efecto a nivel de política
¿no es cierto? Llámese fiscal monetaria, ojo, ya la política fiscal queda desechada. Porque la LM, ¿qué pasaba con la curva LM? LM veía la oferta monetaria, y la oferta monetaria tal vez estaba más intrínseca en las decisiones que pudiese tomar el Banco Central. Pensemos, este desplazamiento de la LM hacia la izquierda. ¿Qué me está diciendo tal vez el Banco Central? ¿Qué acción tal vez está tomando acá el Banco Central? ¿Una política monetaria expansiva o contractiva? Contractiva. Súper bien. Contractiva. ¿Disminuye la tasa de interés? Fíjate, aquí está el equilibrio, y el equilibrio ahora se está moviendo para acá. Entonces, antes tenía tal vez aquí y ahora está acá. ¿Qué pasó con la tasa de interés? Subió. Ah, sí, aumentó. Ya, vale, sigue dándole vuelta. ¿Qué pasaba cuando el Banco Central subía la tasa de interés? ¿Qué le dice al mercado? ¿Qué le dice a la gente? ¿Endeúdate o No, ahorra? que se debe ahorrar. Ahorra. Perfecto. Si está queriendo ahorrar, ¿qué está pasando con la cantidad de metálico, cantidad de plata que hay en los mercados? ¿El ingreso disminuye? Vale, ese también es otro ¿El efecto. El dinero? ingreso disminuye porque el ingreso está acá, ¿no es cierto? ¿A ese ingreso te referís o a las lucas que hay en circulación? Eso, el flujo del dinero. La red. Perfecto. La- La que Paula no la alcancé a escuchar. No, nada. Ya no se me pongan tímido a esta altura, pues. Pero efectivamente, Disminuye la liquidez del mercado, profesor. o sea, esa es la idea, ¿no es cierto? Tal vez quitar un poquitito de liquidez, porque acuérdense qué pasaba cuando había mucha liquidez, mucho papel dando vuelta en una economía. ¿Qué pasa con la inflación? El dinero pierde valor. El dinero pierde valor, por lo tanto estamos frente a un efecto inflacionario. Si hay mucha inflación, el poder adquisitivo del papel local disminuye. Por lo tanto, se empiezan a encarecer ciertos productos, ¿no es cierto? Fantástico. Súper bien. Ya, ¿qué más nos depara esta presentación? Bueno, acá está en equilibrio, ¿no es cierto?, cómo se mueven de forma conjunta. Y noten que el equilibrio, este tema donde ambas curvas se cruzan. Se cruzan es el concepto que yo les decía, se intersectan y se determina, por supuesto, el nivel de ingreso y las tasas de interés. Ahora, como nosotros estamos estudiando bajo economía abierta, estos son tal vez los efectos que yo pudiese encontrar. Primero que todo, se agrega el tipo de cambio como variable clave. Economía abierta, tengo, ¿no es cierto?, las exportaciones netas, exportaciones menos importaciones, y eso me genera flujos de divisa. No quiero hablar solamente de dólares. Ustedes cachan que este intercambio puede ser de divisas, euros, yuanes, yenes, reales, whatever, ¿ok? Y evidentemente la balanza de pago afecta el equilibrio a través de los flujos de capital. Y claro, ¿por qué? Porque ahí tengo que ver yo si es que la tasa de interés sube, si subía, se llama, ¿no es cierto?, a capital extranjero a que vengan, y si la tasa de interés cae, ¿qué pasa? Tal vez los capitales, no va a haber incentivo, mejor dicho, desde los capitales extranjeros venir acá a Chile bajo ese ejemplo, ¿ok? Ahora, veamos los distintos impactos. Vuelvo a insistir, tal vez ya lo discutimos, pero como para ir poniendo no sé, un poquitito más teórico, más formal a la discusión que hemos tenido. Si es que hablamos de política fiscal expansiva, tenemos un incremento en gasto o reducción en T. ¿Qué habíamos dicho de T? Pongámosle tax. Tax es lo mismo que impuesto, ¿vale? Incremento en el gasto, reducción del impuesto. Si se reducía el impuesto, vale, tal vez el consumo pudiese ir aumentando. Se desplaza la curva, la curva. Discúlpenme, no vayan a pensar ahí que estoy dopado. No, soy así. Estoy con un café solamente encima. Pero quise leer todo junto. La curva IS hacia la derecha. Resultado entonces de esta política fiscal expansiva. Evidentemente hay un mayor ingreso y por otra parte, ¿no es cierto?, tenemos un posible aumento en las tasas de interés. Evidentemente, efectos que podemos ir evidenciando en este grafiquito que estaba de menos en la presentación. Acá, tal vez,
aparece este efecto, ¿no es cierto?, con respecto a los movimientos de capital. Sobre todo pensando, ¿no es cierto?, en una política fiscal, en esta que pudiese ser expansiva frente a la economía abierta. Aquí aparece un concepto gringo, si es que lo pueden ver, crowding out, menor debido a capitales internacionales. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Automáticamente, los capitales, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con estos capitales, jóvenes? Fíjense, efecto en la política fiscal expansiva. ¿Qué pasó con la tasa de interés? Se incrementó, pero este efecto crowding out, ¿a qué se estaría refiriendo? ¿Al flujo de la capital que disminuye? Tal cual, pues. A eso se refiere, se desplaza. Eso quiere decir el crowding out. Hay un menor desplazamiento hacia los capitales internacionales. ¿Por qué? Porque la tasa de interés local hoy día está alta. Entonces, por una parte, claro, tengo incentivos tal vez a, como ustedes decían, los metemos en el banco, generamos mayor cantidad de intereses. O literalmente pudiésemos hacer ciertas inversiones pensando en que esta tasa de interés más que va a compensar los riesgos implícitos por dichas inversiones. Pero se genera este efecto de desplazamiento y que evidentemente es un poquitito menor en función de los capitales internacionales. Eh, por eso entonces se vuelve nuevamente complejo bajo estas situaciones hacer esta política pública, evidentemente, bajo, ¿no es cierto?, las decisiones que pudiesen tomar los distintos gobiernos de turno. En este caso, pensando en el incremento del gasto de gobierno junto con, o de forma, ojo, que se pueden dar estos dos efectos juntos, con la reducción en esta tasa impositiva. Y que, dígame. Sí. Bueno, que en el crowding out también genera un efecto negativo en la inversión del sector privado, porque Sí, el claro. mayor endeudamiento estatal, como usted bien lo señala, eleva las tasas de interés y eso encarece el crédito para las empresas y para todo el mundo. Por lo tanto, genera Efectivamente, una contracción en la inversión. limita la inversión del sector privado, tal cual. A eso se refiere este concepto de crowding out. Se genera un desplazamiento y evidentemente, ojo, que tal vez en algunos libros lo van a ver como, ay, olvidé la palabra, forzoso, tal vez, a eso se refiere, un desplazamiento literalmente forzoso, pero no es forzoso la palabra técnica, donde el efecto que se tiene es que incrementos tal vez en el nivel de endeudamiento genera estas tasas mayores de interés y junto con ello, ¿no es cierto?, se ponen barreras o, mejor dicho, se limita la inversión del sector privado. Por lo tanto, hay que ver con mucho cuidado este tema del impacto para cuando de forma conjunta se quieren ver estos efectos, incrementar gastos y por otra parte reducir el impuesto. Acuérdense que esta cuestión la están viendo ¿cómo es que se llama la ley que se está tratando de De, misceláneo, si reco- es que de no me reconstrucción. equivoco? De reconstrucción, ¿vale? ¿Dónde quieren, no es Pero cierto? hay una diferencia, profesor. Ellos no quieren incrementar el gasto, sino reducir el gasto. Ujú. Entonces el efecto se vuelve, ojo, que no hay un neteo, no hay un neteo como tal, porque claro, lo que me está diciendo esto es que, fíjate, tengo un incremento en el gasto y tal vez de forma conjunta reduzco el impuesto. Acá, esto quiero que me sigan con esto, que la política fiscal expansiva puede ser esto, incremento en el gasto o reducción del impuesto. Hoy día, tal vez, ¿qué es lo que está haciendo esta ley? Aquí no estoy incrementando. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reduciendo. Y aparte también estoy reduciendo el impuesto, ¿no es cierto? Entonces no es una cuestión que se netee el efecto como una política fiscal expansiva, sino que solamente se vuelve expansiva en la reducción del impuesto, pero contractiva en función de la disminución del gasto. ¿Me doy a entender ahí? ¿Sí o no? Sí, profesor. Fíjese, disminución del gasto. Eso es lo que está planteando este gobierno, junto con un incremento en el impuesto. Entonces, si es que yo hago un análisis por separado, eso es lo que quiero hacer. No, disminución del ¿Qué impuesto, profesor.
Perdón, tiene toda la razón. Lo corrijo enseguida. Tengo disminución del impuesto y aparte también una disminución en el gasto. Ahora sí, analicemos por separado. Eso es lo que quiero que hagamos. Si disminuye el gasto, ¿ustedes consideran que es una política fiscal expansiva o contractiva? Contractiva. Perfecto. Y si es que analizo la parte del impuesto, disminución del impuesto, ¿es expansiva o contractiva? Expansiva. Perfecto. Ya, ahora sí, raya para la suma. ¿Qué debiese esperar yo? ¿Que el efecto de esto sea igual a cero? Esa es mi pregunta. Eso es lo que nos preguntamos todos. Esa es la Eh, falta de eh, evidencia Esto teórica. es un experimento, profesor. Chuta, no sé si es que estábamos en épocas para ponernos a experimentar, pero evidentemente, ojo, que estas cuestiones se dan, ¿vale? Tal vez uno no esperaría que nos pase a nosotros, desafortunadamente no está pasando y queremos ver entonces cómo esto eh, nos golpea. He seguido un poquitito el diario financiero y claro, se ha hecho harto revuelo con respecto a el incremento en 6.200 millones de dólares, si es que no me equivoco, Sí, que profesor. se está tramitando. Entonces, claro, Incremento de la deuda. veamos cómo es el efecto de este incremento en la deuda. ¿Para qué vamos a utilizar esta deuda? ¿Hay señales claras para qué se está ocupando esta deuda o por qué se está endeudando más Chile? Buena pregunta. Sí, obvio, pero es que igual es como evidente de que esa deuda es para sopesar la rebaja de impuestos, porque ya con la reducción de gasto no les está alcanzando. Ujú. Acuérdense que siempre se tienen planes de gobierno. Estos planes de gobierno hay que financiarlos, hay que sacar las lucas de algún lado. Entonces piensen lo siguiente, si saco de mi ecuación el impuesto porque lo estoy rebajando, ¿qué me queda? Vuelvo a insistir, hay que financiar un plan de gobierno. Y tal vez voy a empezar a cortar. ¿Qué voy a empezar a cortar? El gasto de gobierno. ¿Qué me falta? Esto es teoría clásica de economía. Si yo quiero consumir más hoy día, ¿qué me toca hacer? Si es que no tengo estos ingresos que tal vez vienen por los impuestos, me va a tocar Endeudamiento. endeudarme. Tal cual, pues, me va a tocar endeudarme. Ahora, ojo, que acto seguido, si yo me endeudo hoy día, para poder consumir más hoy día, ¿qué va a pasar mañana? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Qué creen ustedes que pasa mañana? Vamos a tener que pagar los intereses, profesor, y vamos a seguir con la deuda y bueno, Voy a tener que sacrificar consumo futuro, tal cual, pues. Fuera de lo que bien dice Pablo, porque hoy día me estoy endeudando, mañana tendré que pagar esta cuestión. Entonces, si mañana tengo que pagarlo, fíjense, de un ingreso país que tal vez voy a tener, de una demanda agregada que yo la voy a traducir a renta, parte de esa renta se va a ir a pagar intereses, pagar las amortizaciones de la deuda, entonces ya me quedé con menos recursos para seguir consumiendo. Entonces, atentos con eso. no me Ahora, haga claro, pasar rabia, nosotros... profesor, por favor. Profesor, es que de hecho los cálculos que se ha hecho en la Comisión Autónoma, bueno, se supone que va a haber un déficit y que no se va a recuperar hasta el 2031, pero no se Ojo, recupera, de hecho, no se va a recuperar. ojo, De los 125 millones, se van a recuperar 25.000 millones, de los 125.000, 25.000 millones. Entonces igual vamos a quedar en déficit. ese es un efecto. El otro que te iba a comentar, Catherine, eh, ay, se me fue, que si bien se tiene, ¿no es cierto?, esta cuestión de endeudarse, pensémoslo así, estoy sacrificando consumo futuro y evidentemente hay que verlo. ¿Por qué digo yo que hasta el 2031 es la proyección que hace
se me fue el nombre de esta Comisión de Economía, si es La que no me Comisión equivoco. Autónoma. Sí, ya, ojo. Eso es en base a las proyecciones actuales que tiene Hacienda y Economía. ¿Qué fue lo que salió diciendo Quirós hace poquito? Hizo una rectificación. La rectificación fue respecto a los puntos bases de crecimiento que se proyectaba para Chile. ¿Cuánto era el crecimiento proyectado? 4%. Hoy día esa cifra ya no es 4%. Ahora se ¿Cuánto va a ser? retractó. Fue más chica, la corrigió, pero a la baja. En ese 2,1. caso va a ser Es 3,5 si es que no me equivoco. No, Eso fue lo que vi. 2 como... ¿2? bueno, 2,1, profesor. El Fondo Sí, yo Monetario igual nos Peor vi dio, un 2 y todavía. algo. el Fondo Peor Monetario nos todavía, dio a la baja. imagínate. Imagínate, de un 4 pasar a un 2. Profe, O sea, el crecimiento es, dígame, pero aún así, aunque hubiese sido un 4, es mucho menor al crecimiento que hubo hace 10, 12 años atrás. Mm, sí, claro. Claro, o sea, antes mm. yo creo que estábamos cerca de un 5 o 6%, si es que mal no recuerdo. Un Éramos los 6% jaguares del de Sudamérica. claro, el Producto Interno Bruto era un 6% de crecimiento, entonces lamentablemente con todo, bueno, la economía que teníamos era una economía keynesiana, pues, completamente destructiva. ¿En qué sentido destructiva, Rodrigo? Sí, porque en el fondo lo que se trató de hacer era privilegiar las importaciones pues, y dejar las exportaciones, o más bien dicho, la inversión extranjera, tratar de eliminarla. Entonces, lamentablemente, eso también produjo todo esto, este déficit económico que tuvo el país durante todo este tiempo, profe. Ya, Yo, ¿por qué te quería hacer la precisión? Porque existen distintas fuentes, no fuentes, líneas, causas, ¿cómo llamarlo? Líneas de pensamiento en base a la economía. Entonces, cuando uno habla de una teoría keynesiana, viene evidentemente de Keynes, el autor de esta economía, y sostiene que el Estado literalmente interviene en la economía. Literalmente, ¿cuál es la intervención que estaría haciendo el Estado? Es gasto público. ¿Para qué? Para poder estimular la demanda y con ello, ¿no es cierto?, ver los efectos que se puedan dar desde el punto de vista de la masa monetaria, tasa de interés, no sé, generar empleos. Entonces, lo que se busca ahí es estimular la demanda, vuelvo a insistir, por tal vez el incremento en el gasto público, aplicando evidentemente tal vez políticas fiscales y ver entonces qué es lo que estaría pasando. Entonces, si es que yo creo, hago profesor, Adelante, sí. no, disculpe, eh, disculpe, tenemos una diferencia de opinión con el compañero porque en ningún momento Chile ha desincentivado la inversión extranjera y menos las exportaciones, porque Chile, como es una economía muy pequeña, un mercado muy restringido, a diferencia, por ejemplo, de Brasil, que son 200 millones de habitantes, el mercado interno no es suficiente. Por lo tanto, Chile Ujú. necesariamente tiene que reforzar incrementar paulatinamente en la medida que pueda las exportaciones, porque de eso vive el país. Y la inversión extranjera es la que genera empleo y recursos, porque volviendo al mismo tamaño de mercado, la inversión nacional, si bien existe, no es comparable a la inversión extranjera. Entonces, si nosotros bloqueáramos la inversión extranjera, estaríamos simplemente quedándonos, no sé, en una condición de miseria. Es que eso apunto yo, tal vez clarificar lo que decía la teoría keynesiana, que literalmente es más que la oferta, ¿no es cierto? La oferta agregada, como pueden verlo, estaría satisfaciendo la propia demanda. Entonces, claro, ahí el ejemplo que daba Pablo, si es que no me equivoco, una disculpa, soy horrible con los nombres, tenemos el caso de Chile, pero váyanse, por ejemplo, al caso de China, evidentemente un caso particular. Así como hacemos la comparación de Chile que crecía hace 10 años a un 6%, ¿no es cierto? China estaba creciendo a dos dígitos quiere decir más de un 10%. Pero ¿qué es lo que pasa? Y ahí tal vez agarró el guante de lo que decía, creo que era Pablo, la cantidad de habitantes, po. O sea, estos tipos
en función de los habitantes que tenían, todo lo que producían ellos lo consumían. Y como eran tantos chinos, bueno, siguen siendo un montón, ¿qué les pasa con ellos? Que están mirando para el lado, po. ¿Por qué? Porque no alcanzan a satisfacer la demanda interna y por ello entonces requieren de las distintas importaciones. Eso por un lado. Pero, Sumémosle profe, también a este modelito, con esto termino y les doy la palabra, sumémosle a este modelito que evidentemente lo que uno busca es tener economía abierta. ¿Por qué? Porque existen cosas que nosotros como chilenos sí somos buenos y lo hacemos súper bien, pero hay otras cuestiones que necesita tal vez, ¿no es cierto?, la población, que nosotros somos pésimos haciéndolo y desde un punto de vista de comparación no nos sale a cuenta producirlo y por eso sí o sí nos vemos obligados a comenzar a importar cosas. no, claramente, por ejemplo, el cobre, el litio, el salmón, que son productos que nosotros exportamos, ya y en Ahí tenemos grandes una cantidades. ventaja competitiva y comparativa, pero versus qué Claro, pasa, por ejemplo, con nosotros. Mm. Somos productores, por ejemplo, de, no sé, de computadores. no, por supuesto que no, pero No, eso también es una diferencia, porque lamentablemente en Chile, bueno, en China hay solamente dos tipos de segmentos socioeconómicos, los ricos y los pobres, y no hay más. Pero nosotros, producto del crecimiento que teníamos hace 10 años atrás, ya también se generó, bueno, esto desde que nuevamente, ¿cierto?, llegó la democracia a Chile, eh, con todo lo que hizo Eduardo Frei también, que impulsó la inversión extranjera en Chile, también nos llevó a tener otro tipo de segmentación socioeconómica, que es la clase media, ¿ya? Y eso produce también un crecimiento exponencial en el país. Pero también, profesor, hay que tener en claro una cosa, o sea, cuando hay una política que no da garantías de inversión, claramente los inversionistas extranjeros se limitan a invertir en un país donde, claro, o sea, se arrancan, por mencionarlo de alguna manera. Claro, y eso tiene que ver con el nivel de proteccionismo que se tiene para con respecto a los capitales privados, po. A ver, dentro de este tema de proteccionismo a los capitales está la French Law, o sea, la ley francesa y la ley inglesa. Se supone que la ley inglesa, que es más o menos la réplica que nosotros tenemos, es más proteccionista desde el mundo privado. En cambio, la francesa, si es que mal no recuerdo, esa sería más proteccionista a nivel más general. O sea, literalmente es menos proteccionista que la ley que nosotros tenemos, esta réplica, esta copia de la ley inglesa. Permítanme, por favor, echarle una miradita porque recuerdo haber visto en el doctorado estas dos leyes que hablan sobre el proteccionismo a los capitales. Y si es que mal no recuerdo, efectivamente nosotros tenemos esta réplica, esta copia del modelo inglés, no así del francés. Y es por eso entonces tal vez que para nuestra economía, el desarrollo, nosotros sabemos Chile es de este tamaño versus, ¿no es cierto?, no sé, Estados Unidos, China o Europa, ¿no es cierto? Ya estamos años luz, po. No tenemos comparación. Eh, Evidentemente queda como discusión los distintos modelos económicos que uno pudiese considerar. No estoy pensando en los partidos políticos, que evidentemente en base a los distintos gobiernos hay partidos políticos y esos partidos políticos tienen ciertos inclinaciones para poder determinar ciertos modelos económicos, los cuales aplican bajo su gestión, separando ahí la diferencia. Eh, Pucha, es rico, evidentemente, de discusión. Sí, nos quedan, evidentemente, muchas cosas que pudiésemos comenzar a incluir dentro de nuestro análisis. No quiero invalidar ninguno de los puntos de lo que están comentando, sino que solamente quería hacer esa precisión con respecto a los distintos modelos económicos que pudiesen estarnos explicando tal vez en cómo hoy día nos movemos. Me llevo tarea para la casa para confirmarle el tema de las leyes. Si ustedes lo están haciendo ahorita en este minuto, fantástico. De caso contrario, en próxima clase prometo arrancar con esto, ¿vale? Eh, Creo que era la ley inglesa y la ley francesa, aquellas que protegen más o menos, ¿no es cierto?, a los distintos inversionistas, capitales para poder incrementar. Y eso evidentemente uno lo estudia desde el punto de vista financiero para
atraer, ¿no es cierto?, nuevos inversionistas. Así que me llevo esa tareita, ¿ok? Para ir cerrando, por favor, permítanme orientar tal vez un poquitito este tema del trabajo personal de ustedes, el TP. Por favor, realicen este diagrama del modelo IS-LM, el cual incluye por una parte función IS y por supuesto la función LM con una breve descripción. Ojo, que ya más o menos yo creo que lo lograron interiorizar bastante bien. Asimismo, incluye un ejemplo cómo un cambio en la política fiscal o monetaria podría desplazar, ojo, desplazar. Tal vez voy a generar un desplazamiento y junto con ello también un movimiento en la curva. Ahí ustedes creo que me sorprendan. Esto tal vez se lo pido como parte de una evaluación formativa, ¿vale? No sumativa, no les voy a poner nota por esto. Entonces, la idea es que lo preparen porque estamos viviendo la semana 14. Me queda la semana que viene, la semana 15, donde les voy a dar el siguiente control, ese sí va a ser evaluado, y la semana subsiguiente, la 16, acuérdense que tenemos nuestra sumativa 2. Y ya no tenemos más evaluaciones, estaríamos cerrando nuestro curso pensando, ¿no es cierto?, en tal vez aquellos que tengan que dar exámenes o pruebas recuperativas si por ese motivo no pudieron rendir alguna prueba. Por lo tanto, ya estamos en los descuentos, nos quedan literalmente la clase que viene, sumativa, recuperativa y ya aquellos que dan exámenes y aquellos que no. ¿Ok? Entonces, les recomiendo evidentemente que le echen una miradita al libro base de nuestro curso de Gregorio. Creo que eso se los compartí, así que si es que evidentemente no tienen acceso a él, recuerden que tenemos una regia biblioteca en los cuales ustedes pueden descargar y echarle una miradita a el material. Antes de despedirme, me quedan 5 minutos, nuevamente no pase lista. Dudas, consultas que puedan tener. Todo claro, profesor. ¿Clarito, clarito? Perfecto. Bueno, mis niños, solamente desearles una linda tarde, abríguense mucho y nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo miércoles. Que estén muy bien. Chao, Gracias, profe. Muy bien. profesor. Chao. Buenas Chao, noches, profe. profesor. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao. Buenas noches, profesor. Chao.